Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a seguir con la explicación que estábamos dando hace 1 o 2 capítulos del tema de los distintos regímenes. Y el día de hoy vamos a platicar del régimen general para personas morales. Bien, pues sabemos primero que nada que las personas morales pues son las llamadas sociedades o empresas. Primero tenemos una gran clasificación de las sociedades que pudiéramos dividirla primero en una gran clasificación. Primero tenemos que las sociedades, las que conocemos, se dividen en mercantiles o en civiles. Y básicamente esto depende de su finalidad. Las sociedades mercantiles pues básicamente están hechas para lucrar. Su fin último es el negocio. O sea, literalmente son máquinas para generar dinero. Y entre esas sociedades mercantiles, ¿cuáles encontramos? Pues la muy conocida SA, Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Cooperativa, y hay otras también, pudiéramos englobarla aquí, que es la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, las llamadas SAPIs. Entonces, este tipo de sociedades, hay más, pero digamos que son las más comunes, son sociedades mercantiles, es decir, fueron hechas para generar negocios, o sea, para hacer dinero básicamente, ¿no? Esa es su finalidad última. Y luego, por otro lado, tenemos las sociedades civiles o asociaciones civiles también existen. Este tipo de sociedades civiles, pues su fin, en el tipo de sociedad civil como tal, su fin no es como tal el lucro, sino sí tiene un fin económico. Y pudiéramos poner como ejemplo cuando se juntan varios abogados, varios contadores, varios médicos y se juntan precisamente para unir sus esfuerzos y dar un servicio, digamos, como de un poquito mejor calidad. Y hacen una sociedad civil donde pues con la unión de esos profesionistas pues se juntan para generar un mejor servicio, cobrar digamos mejores cantidades y luego dividírsela entre ellos, ¿no? Y luego tenemos las asociaciones civiles, que estas asociaciones son digamos que casi siempre son sin fin de lucro, es decir, tienen o persiguen una finalidad social. Entonces pues también entra como un tipo de persona moral, ¿no? Cualquiera de estas 6 que acabamos de mencionar ahorita, una SA, Sociedad Anónima, una SDRL de responsabilidad limitada, una cooperativa, una sociedad anónima promotora de inversión, una sociedad civil o una asociación civil, todas ellas son personas morales para efectos legales. Y luego, ya después de que tenemos esta primera clasificación, que pudiéramos llamarla que es una clasificación legal, viene una clasificación fiscal. Esa clasificación fiscal, pues la conocemos o la llama el SAT regímenes, los regímenes fiscales. Entonces, ¿cuáles son los regímenes fiscales que existen para personas morales? Para personas morales, a diferencia de las personas físicas, nada más pueden tener un solo régimen. Las personas físicas podemos tener diferentes regímenes. Puedo ser de sueldos, puedo tener un negocio, puedo tener arrendamientos al mismo tiempo y en ese caso tengo 3 regímenes diferentes. En las personas morales no. En las personas morales yo tengo que escoger nada más y no tanto escoger, más bien es donde quepa un régimen y en ese régimen me voy a quedar cuando menos por años. Hay veces que ahorita vamos a platicar que se pueden cambiar de un año a otro, pero normalmente es por años como me quedo ahí. Y les digo que es conforme haga las actividades yo donde me va a tocar estar tributando, porque no es tanto de que escoja, sino básicamente yo lo veo como es como un descarte, ¿no? ¿Qué tipo de regímenes hay? Bueno, el primero que pudiéramos decir es la persona moral con fines no lucrativos. Como su nombre lo indica, esto está hecho para personas morales que no tienen un fin de lucro, que tienen, digamos, más bien un fin social, donde pudiéramos englobar a las que mencionábamos hace ratito, asociaciones civiles. Entonces, esa es una primera, un régimen. Entonces, si yo soy persona moral, debo de ver, oye, yo tengo un fin de lucro, sí, ok, entonces no entraría ahí. No tengo un fin de lucro, ok, entonces a lo mejor sí entro ahí. Entonces, si no tengo un fin de lucro, me paso, digamos que a la siguiente opción. Esta segunda opción se llama régimen opcional de sociedades, así es su nombre. Este tipo de régimen es para empresas, se le llama, o antes se llamaba que consolidaban resultados. ¿Qué significa esto? Que son empresas que dependen de una empresa madre, por así llamarlo, las llamadas empresas holding, que es una empresa tenedor, una empresa matriz que tiene varias subsidiarias o varias empresas abajo de ella y tiene la particularidad de que
se le llama consolidar sus resultados. ¿Qué significa esto? Que si yo como empresa matriz tengo abajo a la empresa A, B y C y la empresa A y B perdieron dinero y la C ganó, en este tipo de régimen me permite consolidar, es decir, las que perdieron lo junto con la que ganó y a lo mejor pues me da una base cero, por así decirlo, los neteamos los resultados y en ese sentido tienen ciertos beneficios para acceder a este tipo de régimen. Entonces este es un segundo régimen. Si yo soy un régimen o un grupo de sociedades, puedo optar por este régimen, pero bueno, en el caso, sabes que no me toca este. Ok, me voy al siguiente. El siguiente régimen, ¿cuál es? Los llamados agapes. Agapes es digamos, las siglas de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas. Si yo tengo actividades de este tipo, agrícola, ganadera, pesquero, silvícola, y se entiende que es, bueno, se le llama la primera enajenación. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo voy a hacer agape, pues yo si voy a vender, por ejemplo, tomate, quiere decir que yo produzco el tomate, es decir, yo lo saco y yo soy la primera persona que lo vendo. Porque si yo soy revendedor de tomate, en ese caso no me aplica este régimen. Este aplica, digamos, para los productores, para quien sí produce, para quien está hasta abajo en la cadena, es decir, los pescadores o los propios ganaderos, las personas que siembran. Entonces, este es el régimen para este tipo de contribuyentes que tiene ciertos beneficios, se le llama el sector primario y tienen ciertos beneficios fiscales. Entonces, si mi actividad está ligada a un tema de agape, pues puedo entrar en este régimen. Si no, pues sigo ahora sí que en la cadenita, ¿no? ¿Cuál es el siguiente régimen? Hay un estímulo fiscal que sirve para las cooperativas. Entonces, estas cooperativas tienen un régimen específico para ellos, se llama sociedades cooperativas de producción, y también tienen ahí ciertos beneficios, como que no hacen pagos provisionales y el impuesto anual lo pueden diferir hasta 2 años. Entonces, si somos cooperativas, pues podemos estar en este régimen. Entonces, ya llevamos 4. Persona moral con fines no lucrativos, opcional de sociedades, que decíamos que es para grupos de empresas, los agapes, sociedad cooperativa de producción. Ya tenemos 4 regímenes. Si no ocupe ninguno de esos regímenes, pues me quedan básicamente 2, que son los más comunes, pudiéramos decirlo así. ¿Cuáles son? El régimen simplificado de confianza o reciclo para personas morales. Y aquí no se nos confundan, lamentablemente el gobierno le puso el mismo nombre a 2 regímenes que no tienen nada que ver, el reciclo persona moral y el reciclo persona física. Nada más tienen igual el nombre, pero de ahí en más no se parecen en absolutamente nada. Entonces aquí para personas morales tenemos el régimen simplificado de confianza, que cuando me tocará estar en este régimen, si mis ingresos son menores a 35 millones de pesos al año, si estoy únicamente conformado por personas físicas, como los socios son únicamente personas físicas, y si mis socios no son socios a su vez de otra sociedad mercantil donde tengan el control de esa sociedad mercantil. Entonces debo de revisar, oye, mis ventas fueron menores a 35 millones o estimo que van a ser menores a 35 millones. En caso de que apenas esté dándome de alta, pues me voy a este régimen y obviamente además de que mis socios son puras personas físicas. Si mis ingresos estimo que van a ser de más de 35 millones o tengo un socio que es a su vez socio de otra mercantil donde tiene control en la otra sociedad o tengo un socio que es persona moral, pues en ese caso ya no ocupe tampoco en este régimen y me iré al último. El último régimen, digamos que es donde ya no ocupe ninguno, me voy a caer allá. ¿Y cómo se llama este régimen? Pues precisamente se llama el régimen general de ley. Este régimen general de ley es donde pues todas las empresas que pasaron por estos 5 filtros y no cupieron en ninguno, pues tienen que caer en este régimen general de ley. Ahora vamos a platicar qué características tiene. Como decíamos en el capítulo anterior, bueno, antepasado, no es que uno sea mejor que otro, simplemente tienen características diferentes. Yo siempre les comento cuando me dicen, oye, ¿qué opciones hay? ¿O cuál es la opción mejor? Pues mira, es que las opciones que tienes es azul, amarillo y verde. Pues nunca, o no podemos decir que el verde es mejor que el amarillo, que el rojo, ¿no? Es muy subjetivo. Entonces, aquí en cuestiones fiscales sucede exactamente lo mismo. O sea, son opciones a final de cuentas. Cada una opción tiene sus pros, cada una opción tiene sus contras y dependerá de cada persona o de cada particularidad de cada persona cuál es la que me acomoda mejor. No es, insisto, hay unas que son mejor que otras para ciertas cosas, hay otras que me convienen más para ciertas cosas, entonces no hay que una mejor que otra. Entonces, ¿qué particularidades tiene el régimen general? Bueno, primero que nada, este régimen se llama o lleva un método de cálculo, se le llama por devengados. ¿Qué significa esto?
En el que platicábamos la vez anterior, el tema de personas físicas, decíamos que era con un método de ingresos cobrados y pagados que se le llama de flujo. Es decir, hasta que yo pago una factura o hasta que a mí me pagan una factura es cuando se da el efecto fiscal. En el tema de las personas morales del régimen general, no. Aquí es en cuanto se emite la factura o se recibe la factura. Es decir, aquí vamos, por así decirlo, digo, no es lo correcto, ¿verdad? Pero para entenderlo todo, digamos que vamos por papelitos, ¿no? Aquí si yo tengo una factura que ampara un gasto, aunque yo no haya pagado ese gasto ya se pudiera considerar que es deducible con el simple hecho de tener la factura. Pero al revés, pues también al momento de yo emitir la factura, se entiende que yo ya recibí ese ingreso y ya me van a cobrar el impuesto de ese ingreso que recibí. Entonces, insisto, no es que sea mejor que el otro, simplemente es diferente. Pero entonces aquí la primera característica es que es por devengados, tanto los ingresos como los gastos. ¿Qué otra cuestión tenemos aquí con esta parte del régimen general? Que platicamos del régimen de personas físicas con actividad empresarial, que allá tenemos derecho a deducir la compra de mercancías. Es decir, si yo me dedico a vender mesas, cada vez que compro una mesa, esa mesa es deducible para mí en ese momento. Al momento que yo la compro, es deducible para mí, porque es una mercancía. En el tema de las personas morales del régimen general, no. Las personas morales del régimen general van a deducir lo que se le llama costo de ventas. ¿Qué es esto de costo de ventas? Es básicamente si me dejan deducir igual la mesa o el escritorio que estoy vendiendo, pero me lo dejan deducir hasta que lo vendo. Es decir, a diferencia, digamos que la diferencia radica básicamente en el tiempo o en el momento en que lo puedo deducir. Porque, por ejemplo, una persona física, al momento que la compra, ya es deducible para esa persona física. Ya si la vende en 2 días, en 3 días o en 100, pues eso ya es, digamos que indiferente porque ya la dedujo. Con las personas morales del régimen general, no. Con las personas morales del régimen general, si yo ahorita compro una silla o una mesa para venderla, no me dejan deducirla ahorita. ¿Cuándo me van a dejar deducirla? Cuando vaya a vender esa silla yo. Es decir, cuando le diga al fisco, oye fisco, vendí una silla que la vendí en 100 pesos, ok, en ese momento te dejo que le metas el costo. ¿Cuánto te costó esa silla? Pues me costó 80 pesos. Entonces te dejo que metas ese costo y nada más me vas a pagar el ISR sobre la ganancia, o sea, sobre los 20 pesos. No quiere decir que te voy a cobrar el impuesto sobre 100, sino hasta ese momento te dejo deducirla. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de empresas? Pues que no es muy conveniente sobreinventariarnos porque, bueno, para efectos fiscales no nos ayuda básicamente nada. No me sirve, digo, me toca ver muchas empresas que en diciembre andan compra y compra inventario cuando son personas morales del régimen general que básicamente no les ayuda absolutamente nada para efectos fiscales el comprar más mercancía, a diferencia de una persona física. Entonces, este tipo de personas morales se llevan con eso, que esa particularidad tienen que se genera a través de costo de ventas. ¿Esto es mejor o peor? Insisto, no es mejor ni peor, simplemente es un método diferente que en algunos sectores nos ayuda esta parte porque digamos que no vamos tan al día, porque en el régimen de personas físicas sí vamos como que muy a corto plazo, es decir, cada mes tenemos que estar haciendo cortes y ir llevando una planeación muy a detalle, y las personas morales del régimen general no tenemos como ese espacio o esa amplitud de hasta en un año tenemos para poder planear nuestras compras, nuestras ventas. Entonces tenemos todo el año para poder organizarnos y planear nuestros ingresos y gastos, ¿no? Al igual que la persona física, la persona moral régimen general calcula el ISR de manera anual. Recordemos que este impuesto es anual y la declaración anual se presenta los primeros 3 meses del año, a diferencia de la persona física que lo presenta en abril, que es precisamente, acabamos de entrar al mes donde se presenta la declaración anual, que es forzosamente en abril. Las personas morales del régimen general no, les permiten presentar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tienen para presentar su declaración anual. Entonces, esa declaración anual, digamos que la fórmula en general es básicamente la misma. Ingresos menos deducciones y sobre la ganancia me van a cobrar un impuesto. ¿Cuánto impuesto pagan las personas morales? Estas personas morales van a pagar el 30%. De hecho, en México todas las personas morales pagan un 30%. Es la tasa corporativa que se le llama, o la tasa de personas morales, es un 30% siempre. Las personas físicas platicábamos que tienen una tasa progresiva, entre más ganan, más pagan. Aquí no, aquí yo gano 2 pesos o gano 1,000 millones, van a cobrar el mismo 30%.
También, al igual que las personas físicas, las personas morales del régimen general van a estar haciendo pagos provisionales. ¿Qué son los pagos provisionales? Como platicábamos, pues son pagos que le voy haciendo a cuenta del impuesto anual. Aunque el impuesto es anual, pues el gobierno no nos puede esperar un año para que le paguemos los impuestos y me dice, pues mira, cada mes hay que irme pagando, hay que irme abonando algo y ya en tu declaración anual pues hacemos cuentas si me debes o te debo. Ese pago provisional se hace cada mes y a diferencia de la persona física, en este tipo de régimen se utiliza un dato llamado coeficiente de utilidad. ¿Qué significa esto del coeficiente de utilidad? Bueno, básicamente es que dice el fisco, pues dime más o menos cuánto es tu margen de ganancia. Ese coeficiente de utilidad yo lo obtengo de mi declaración anual del año pasado. Es decir, ahorita que estoy presentando mi declaración anual de 2023, en la propia declaración anual me pide que yo le diga cuál es mi coeficiente de utilidad. ¿Y cómo saca ese coeficiente? Básicamente dividiendo la utilidad entre las ventas. Si por ejemplo yo gané 100 pesos y vendí 1000, pues quiere decir que mi margen de ganancia fue del 10%. Ese va a ser mi coeficiente de utilidad, un 10%. Si yo gané 50 pesos y vendí 1000, pues mi margen de ganancia fue del 5%. Ese va a ser mi coeficiente de utilidad. Entonces básicamente lo que dice la ley es que como eres una persona moral, que se supone que tienes muchísimas operaciones, pues no te va a dar tiempo para estarme calculando cada mes cuánto vendiste, cuánto gastaste. Entonces, pues no, digo, no te preocupes por eso. Vamos a hacer que tus pagos provisionales o tus pagos mensuales que me vas a ir haciendo, a final, como son pagos, digamos, a cuenta del impuesto anual, pues vamos a sacar un coeficiente o un margen de utilidad y pues digamos que vamos a decir que esa fue tu ganancia de cada venta que hiciste. Entonces, si yo digo que mi coeficiente es el 5%, pues entiende que cada peso que yo venda, el 5% es de ganancia. Entonces, decíamos que el ISR se paga sobre ganancias, por lo tanto me van a cobrar un 30% de ese 5% que fue mi ganancia. Entonces, si yo emito una factura por 100 pesos, se entenderá que mi ganancia fue de 5 pesos y me van a cobrar un 30% de los 5 pesos. O sea, ahorita al fisco no le importa si realmente mi ganancia fue de 5 pesos o no. O sea, estos son pagos, digamos, mensuales que se van a ir haciendo, pagos provisionales, pagos, digamos, un poquito al tanteo. Entonces me dice, para que no batallemos, por cada factura que tú hagas, me vas a pagar sobre tu coeficiente de utilidad. Entonces, por eso es importante tener el coeficiente pues no tan alto, ¿verdad? Porque si lo tengo muy alto, por ejemplo, si mi coeficiente es el 30%, pues de cada peso que venda, se supone que el 30% es mi ganancia y de ahí me van a cobrar un 30% de ISR. Entonces, todos esos pagos que yo le voy a estar haciendo al fisco, pues son pagos a cuenta del impuesto anual. Ya cuando llego a mi declaración anual, pues ahí sí, ahora sí hago cuentas reales. Cuánto vendiste, cuánto gastaste, cuánto fue tu ganancia, cuánto me vas a pagar de impuesto, cuánto me pagaste ya en los provisionales, cuánto me abonaste, por así decirlo. Y ahora sí, pues te debo o me debes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, decíamos que este coeficiente me lo piden de mi declaración anual del año pasado. ¿Qué sucede cuando yo apenas inicio operaciones? ¿Qué pasaría si ahorita en marzo decido poner una sociedad? Voy a hacer sociedad, una persona moral del régimen general. ¿Y qué sucede con mi pago provisional? Porque yo no tengo coeficiente de utilidad precisamente porque no tengo una declaración anual del año pasado. Yo no existía el año pasado. ¿Qué pasa ahí? Dice el fisco, no te preocupes, no me vas a pagar absolutamente nada ahorita. Marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre, no me vas a pagar absolutamente nada porque no tienes coeficiente. Y ese coeficiente digamos que es un dato indispensable para poderme pagar el impuesto. Entonces, si no existe, pues no me vas a pagar nada. Ahorita estate tranquilo, sigue operando, sigue vendiendo y ya en tu declaración anual, si hay una ganancia, pues obviamente de ahí sacamos el coeficiente que vas a usar ya en el año 2025. Pero ya el 2024 no me van a cobrar los pagos mensuales, sino únicamente en mi declaración anual. Pues si me sale un impuesto por pagar, lo pago en la declaración anual y ya ahí se queda. Y obviamente el coeficiente que saque ahí lo voy a usar para el 2025. Pero ¿qué pasaría si no tengo una ganancia? A lo mejor los primeros años, y es muy común en las empresas que tenga pérdida. Entonces, ¿qué sucedería? Oye, pues no te pagué nada porque no tengo coeficiente. Llego a mi declaración anual, resulta que perdí, pues no me fue como yo esperaba y tuve una pérdida. ¿Qué va a suceder con mi coeficiente? Pues no tengo coeficiente. Entonces, pues me aviento otro año sin pagar ISR de manera mensual porque no hay coeficiente y la ley lo prevé. Y dice, pues no vas a pagar absolutamente nada, ¿verdad? Ahí le sigues. Y así me la puedo llevar. Obviamente, pues ya si son muchos años de pérdida, pues el fisco sí le va a interesar revisarme por qué tanta pérdida, ¿verdad?
Pero eso va a suceder. ¿Qué sucede cuando sí tengo un coeficiente y luego me sale una pérdida? Por ejemplo, si en el año ya tengo un coeficiente del 0.5, que sería el 5%, y el año que entra resultó con una pérdida, me dice la ley, cuando tengas una pérdida, usas el mismo coeficiente que venías usando, o sea, repites el coeficiente. Pero en este caso, como no tenemos coeficiente, pues no puedo repetir coeficiente porque no lo tengo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues puedo estar ahí sin pagar ese ISR. Por eso les digo, no todo es malo, ni todo es bueno. Ahora, las personas morales del régimen general decíamos que es por factura emitida. Pero aquí hay básicamente tres momentos donde nos dice que va a ser un ingreso para la persona moral. Me dice lo que suceda primero de las tres. O que emitas la factura, o que recibas el pago, o que entregues el bien. Cualquier cosa que suceda esas tres primero, en ese momento se va a considerar que ya es un ingreso para ti. Decíamos, pues, si yo emito ahorita, vamos a pensar que voy a vender una maquinaria. Si yo ahorita emito la factura, ahorita siendo abril, se entiende que ya obtuve ese ingreso y yo deberé de pagar el impuesto de abril en el pago provisional porque ya emití la factura. Si yo recibo el pago, aunque no haya emitido factura, también es un ingreso para mí y ya deberé de pagar el impuesto, como decíamos, con el coeficiente o ya para efectos de la declaración anual. O si yo ya entregué el bien, no he emitido la factura y no me han pagado, pero ya entregué el bien, también se entiende que ya debo de emitir, ya debo de tomarlo como si fuera un ingreso para mí. Entonces aquí tiene esas tres particularidades, o cuando emito la factura, o cuando recibo el dinero, o cuando entrego el bien. Y veíamos que en la persona física ahí es forzosamente cuando ya me pagaron la factura. O sea, no importa que yo emita la factura por 1,000,000,000, no hay problema. Mientras no me la paguen, para mí no tiene ningún efecto fiscal. Aquí en el régimen general no. Aquí en el régimen general, al momento de emitir la factura, ya tenemos digamos, una afectación fiscal, que por ejemplo, si yo emito ahorita una factura de 100,000 pesos y yo ya tengo un coeficiente del 5%, por ejemplo, pues el mes que entra me van a decir ingresos 100,000, multiplícamelo por tu coeficiente, 5%, tu ganancia es de 5,000 pesos, me pagas el 30% de los 5,000 pesos, además a pagar 1,500 pesos de esos 100,000. Aunque yo nada más emití la factura, no los he cobrado ni nada, ya me van a cobrar ese impuesto. Entonces, por ejemplo, este tipo de empresas, pues le batallamos un poquito cuando traemos créditos de 30, 60 o 90 días, porque pues yo tengo que pagar el impuesto ahorita y a lo mejor el pago me lo van a hacer hasta dentro de 6 meses. Entonces, insisto, pues a veces hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Entonces, de manera muy general, pudiéramos decir que esas son las particularidades que tiene la persona moral del régimen general. Obviamente, al igual que la persona física o una actividad empresarial, pues puede deducir todos los gastos que sean estrictamente indispensables para llevar a cabo el negocio o para obtener ingresos. Cualquier gasto que sea hecho con la finalidad de o aumentar los ingresos o disminuir los gastos o de la operación de la empresa, será un gasto que puedo yo meter como deducible y que obviamente pues va a restar mis ingresos, y sabemos que entre menos utilidad fiscal tenga, o sea, entre menos sea mi diferencia entre ingresos y gastos, pues menor será el impuesto por pagar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí vamos conociendo otro régimen, vamos a ir platicando de todos, y hay veces que me conviene este régimen, hay veces que no me conviene este régimen, pero es importante conocerlos todos los regímenes para saber si estoy bien ubicado donde estoy ahorita tributando o si me conviene otro. Incluso también hay veces que nos conviene tener más de un régimen, o sea, no en la misma persona, obviamente, porque les he dicho yo que, bueno, te comentábamos que una persona moral del régimen general no puede tener diferentes regímenes, pero pues a lo mejor puedo tener dos personas morales o dos personas físicas o tres personas físicas y dos morales, o sea, no estoy impedido a esa parte. Hay ciertas cosas que sí tenemos prohibidos, pero pues haciendo bien, precisamente eso se trata de la planeación fiscal, ¿no? De revisar desde antes cuál de las estructuras me sirve más por mi negocio, por cómo opero, por cómo funciono, para ver y yo escoger el que más me convenga. De eso se trata la planeación fiscal, y eso obviamente de ninguna manera es ilegal, porque al final de cuentas son las opciones que me da la ley para que yo escoja en dónde me puedo acomodar. Les decía yo, hay unas que sí que son forzosas, que no soy que yo las escoja, sino que me tocan, pero la gran mayoría de las veces yo puedo escoger la que mejor me convenga. Entonces eso no, como les digo, de ninguna manera es ilegal. Yo debo de escoger dónde voy a tributar, y en ese sentido pues debo de conocer las reglas de cómo voy a estar tributando, a ver si sí me conviene o no, porque les decía, dependiendo el negocio, dependiendo el giro, dependiendo el sector, será si me conviene uno u otro. Bien, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Seguiremos platicando de los distintos regímenes en capítulos diferentes. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando, que pasen todos un muy buen día.